El día que debería celebrar a mi padre, él y mi hermano mayor me encerraron en la habitación. Vamos a jugar un juego especial, dijeron con voces ebrias. Solo se detuvo cuando mi madre gritó: «La policía está aquí». Palabras que salvaron lo que quedaba de mi infancia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué gusto poder conversar con ustedes así, aunque sea a través de esta pantallita. Soy Matilde Hernández Olivares, pero todos aquí en el barrio San Ángel en Ciudad de México me conocen como Doña Mati. Ya cumplí mis 75 años, ¿saben? Nací en Veracruz, en la región de Tlacotalpan, donde el río corre manso y el viento trae olor a mar. Hoy en día llevo una vida sencilla aquí en mi casita amarilla con ventanas azules, muy cerquita del Parque México. Cada mañanita me despierto con el cantar de los sensontes que hicieron nido en el guayabo del patio. Preparo mi café de olla, tradición que aprendí a amar cuando vine a vivir aquí, a la Ciudad de México, y me siento en el portal para ver amanecer. Tengo mi rutina de ama de casa que creé a lo largo de los años. Los lunes es día de lavar ropa, los martes de planchar. Los miércoles voy al tianguis a comprar las verduras de la semana, siempre fresquecitas. Los jueves, mi día favorito, recibo a mis amigas del grupo de tejido. Somos 6 señoras que nos reunimos para tejer y conversar sobre la vida. Llamamos a nuestro grupo Agujas de la Sabiduría. Cada cobija, cada suéter que hacemos, lleva historias y recuerdos de nuestras vidas. En invierno, donamos lo que producimos al asilo de ancianos del barrio Coyoacán. En verano, tejemos para los niños del orfanato que está en el centro. Estoy sentada ahora en mi rinconcito preferido de la casa, mi sillón azul de terciopelo que mi difunto esposo, Ricardo, me dio de regalo cuando cumplimos 30 años de casados. A mi lado tengo una taza de té de manzanilla y mi gatito Romeo durmiendo en el tapete de crochet que hice el invierno pasado. Es desde aquí que converso con ustedes. Antes de seguir con mi historia, quisiera pedirles un favorcito. Si estas palabras de una abuela antigua como yo están tocando su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal, ¿sí? Es una manera de decirme que estoy siendo una buena compañía. Y cuéntenme algo en los comentarios. ¿De qué ciudad me están viendo ahora? ¿Y qué hora es allá? ¿Están tomando un café matutino, una merienda de la tarde o ya es hora de cenar? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz conocer un poquito de quién está del otro lado. Cuéntenme eso. ¿Está bien? Vamos a crear una cadena de cariño entre nosotros. ¿Saben? Hay ciertas fechas que para mucha gente son motivo de alegría y unión, pero que para otros pueden despertar recuerdos difíciles. El Día del Padre es una de esas fechas para mí. Por mucho tiempo, solo de oír los anuncios en la televisión, mi cuerpo ya respondía con un temblor, una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Hoy quiero compartir con ustedes una historia difícil, dolorosa incluso, pero que lleva también un mensaje de superación. No fue fácil llegar hasta aquí, vencer los miedos, las vergüenzas y las pesadillas que me acompañaron por tantos años, pero estoy aquí, ¿verdad? Y si yo pude reconstruir mi vida después de tanto sufrimiento, creo que otras personas también pueden. Voy a retroceder un poquito en el tiempo hasta aquella niñita que fui en Veracruz, cuando todavía creía que el mundo era un lugar seguro. Nací en 1950, en Tlacotalpan, uno de los lugares más antiguos y tradicionales de Veracruz. Nuestra casa quedaba en una callecita de tierra que bajaba hasta el río. Una construcción sencilla de madera pintada de azul con ventanas blancas, como era común en la arquitectura colonial de la región. Desde el patio veíamos el río Papaloapan y en los días claros hasta podíamos ver las embarcaciones de los pescadores yendo y viniendo con sus redes llenas de robalo, mojarra y camarón. Mi padre, Lorenzo Hernández, era pescador como la mayoría de los hombres de aquella comunidad. Un hombre fuerte, de piel curtida por el sol y por la sal, manos callosas de tanto jalar redes. Tenía un rostro anguloso, ojos grises, como el río en día de tormenta, y una barba siempre sin afeitar. Cuando estaba sobrio, era callado,
Hablaba poco, pero se movía con la elegancia de quien conoce cada secreto del río. Sin embargo, bastaba que el tequila entrara y él se transformaba en una persona completamente diferente, con una mirada que parecía no reconocerme como hija. Mi madre, Dolores Olivares, era bordadora. De sus manos habilidosas salían los más bellos bordados de la región, arte que aprendió de su abuela, que a su vez había aprendido de las primeras mujeres españolas que llegaron al pueblo. Era una mujer pequeña, de cabellos negros, siempre recogidos en un moño, ojos castaños atentos y manos que nunca paraban. Tenía la piel clara, pecas por la cara y una voz suave que cantaba sones jarochos mientras trabajaba con sus hilos, creando bordados que vendíamos a los turistas que empezaban a descubrir las bellezas de nuestro pueblo. Éramos 5 hermanos. Yo era la cuarta, precedida por Armando, 11 años mayor que yo, Ana, 9 años mayor, y Elena, que me precedía por 5 años. Después de mí vino solo Tomás, 3 años menor, que desde pequeño mostró una sensibilidad y dulzura que mi padre consideraba cosas de maricón. Palabras de él, no mías. Nuestra casa era pequeña para tanta gente. Tenía apenas 2 cuartos, uno para mis padres y otro donde nosotros, los hijos, nos apretábamos en 2 camas grandes. Yo dormía con mis hermanas, mientras Armando y Tomás compartían la otra cama. La sala servía también como espacio de trabajo para mi madre, con su bastidor de bordado siempre listo en un rincón. La cocina tenía un fogón de leña que calentaba la casa entera en los días fríos de invierno, y una estufa de gas que solo usábamos en ocasiones especiales para economizar. En el patio teníamos una huerta, algunas gallinas y un guayabo frondoso que daba sombra en los días calurosos de verano. Los días en mi infancia tenían un ritmo marcado por el río y las estaciones. Despertábamos con la primera claridad del día. Mientras mi madre encendía el fogón para el café, yo ayudaba a alimentar a las gallinas y a regar la huerta. Después barría el patio antes de ir a la escuela. Estudiaba en la escuela municipal Nuestra Señora de la Asunción, una construcción antigua al lado de la iglesia del mismo nombre, a unos 20 minutos caminando desde nuestra casa. Por las tardes, cuando no había clase, ayudaba a mi madre a separar los hilos para sus bordados o a cuidar a Tomás, que aún era pequeño. Cuando sobraba tiempo, jugaba con los otros niños del vecindario en la orilla del río. Hacíamos castillos de arena, nadábamos en las aguas tranquilas del Papaloapán e inventábamos historias sobre tesoros escondidos y seres fantásticos que, según las leyendas contadas por los mayores, habitaban el pueblo. El Tlacotalpan, de los años 1950, era un lugar donde todos se conocían. Las casas coloridas, en estilo colonial, herencia de los españoles que colonizaron la región, se alineaban a lo largo del camino principal. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en 1806, era el centro de la vida comunitaria. Allí ocurrían las misas dominicales, las fiestas religiosas, como la de la Candelaria y las bodas. La plaza frente a la iglesia era escenario de las presentaciones de jaraneros, el fandango típico de la cultura veracruzana, que involucra baile, música y a veces teatro. Mi mejor amiga era Cecilia, hija de la maestra de la escuela. Tenía cabello rojizo, pecas en la cara y una risa que contagiaba a todos. Nosotras dos éramos inseparables. Juntas explorábamos los rincones escondidos de la orilla del río, coleccionábamos conchas y caracoles, y compartíamos secretos debajo del muelle donde los pescadores amarraban sus lanchas. Nuestra situación financiera siempre era incierta, como la de muchas familias de pescadores. Había épocas buenas, como la de la pesca abundante entre mayo y julio, cuando mi padre traía a casa no solo pescado en abundancia, sino también algo de dinero de la venta del excedente. En esas ocasiones, mi madre hacía pescado seco, platillo tradicional que consistía en abrir el pescado, salarlo y dejarlo secando al sol. El olor fuerte del pescado secándose impregnaba todo el vecindario. Pero había también períodos de escasez, especialmente cuando el río estaba demasiado agitado para que las lanchas salieran o cuando la pesca era mala.
En esos momentos, dependíamos más del ingreso que mi madre conseguía con sus bordados y de la pequeña huerta que manteníamos en el patio. A veces, Armando, que comenzó a trabajar muy joven como ayudante de pescador, contribuía con algo de dinero. Los domingos eran días especiales. Nos despertábamos temprano para ir a misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Yo usaba mi único vestido bueno, cosido por mi madre, y Tomás vestía pantalones y camisa que habían sido de Armando, ajustados para que le quedaran. Después de la misa, cuando el clima estaba bueno, hacíamos un picnic en la orilla del río. Mi madre preparaba tamales de elote, otra receta de la tradición local, y a veces, si teníamos suerte, comíamos camarón fresco que mi padre había pescado la víspera. Fue alrededor de los 8 años que comencé a notar cambios en el comportamiento de mi padre y de Armando. El alcohol, que siempre había sido una presencia constante en nuestra casa, pasó a consumir más y más a mi padre. Llegaba tarde, tambaleándose, con el olor fuerte a tequila emanando de sus poros. En vez de ir directo a la cama, como solía hacer, comenzó a quedarse en la sala, observando a mi madre trabajar, soltando comentarios cada vez más crueles sobre cómo ella no servía para nada, cómo teníamos suerte de tenerlo para poner comida en la mesa. Armando, que en aquel entonces ya tenía 19 años, comenzó a seguir los pasos de mi padre. Volvía a casa borracho, con la misma mirada turbia que me asustaba en mi padre. Y ambos comenzaron a mirarme de una manera diferente, una manera que, incluso siendo niña, yo sabía que no era la forma en que un padre y un hermano deberían mirar a una niña. Mi madre se dio cuenta. Comenzó a mantenerme siempre cerca cuando ellos estaban en casa. Inventaba tareas para ocuparme lejos de ellos. Me mandaba a la casa de Cecilia cuando sabía que ellos llegarían borrachos. «Niña, hay que cuidarse», me decía en voz baja, mientras me enseñaba a bordar, sin nunca explicar exactamente de qué debía protegerme. Ana y Elena, mis hermanas mayores, ya pasaban menos tiempo en casa. Ana comenzó a tener novio temprano y a los 17 años se casó con un muchacho de Córdoba, ciudad vecina, yéndose a vivir allá. Elena consiguió un trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia rica en el centro de Veracruz y solo volvía a casa los fines de semana. Así, muchas veces éramos solo yo, Tomás, mi madre y los 2 hombres de la casa, cada vez más impredecibles conforme la bebida aumentaba. Cuando cumplí 9 años, recibí de regalo de mi madre una muñeca de trapo hecha por ella misma, con ropita de retazos de tela bordada. La llamé Esperanza, porque la sonrisa bordada en su rostro me daba consuelo en las noches en que los gritos de mi padre no me dejaban dormir. Tomás, siempre sensible, le hizo una camita de cajón forrado con pedazos de tela que sobraban de las costuras de mi madre. En la escuela, yo era una alumna aplicada. Adoraba las clases de español y las historias que la maestra Margarita, madre de Cecilia, contaba sobre lugares distantes y personas extraordinarias. Soñaba con ser maestra como ella para poder enseñar a otros niños y, quién sabe, algún día salir de aquel lugar que, aunque bello, comenzaba a hacerse demasiado pequeño para mis sueños. Fue doña Margarita quien primero notó las marcas moradas en mi brazo, resultado de un día en que no conseguí salir del camino de mi padre cuando llegó tambaleándose a casa. «¿Qué pasó, Matilde?», preguntó con ojos preocupados. «Me caí del guayabo», mentí, repitiendo la excusa que mi madre me había enseñado a dar. A los 10 años, comencé a ayudar a mi madre a vender bordados a los turistas que venían a conocer Tlacotalpan. Instalábamos una mesita en la plaza de la iglesia los domingos, y yo me quedaba allí explicando a los visitantes cómo se hacían los bordados, mostrando los diferentes patrones, el punto de cruz, el deshilado, el punto de sombra. Era un trabajo que me daba orgullo y también me permitía practicar la soltura al hablar con extraños, algo que sería útil años más tarde. Cuando yo tenía 11 años, una gran tormenta golpeó el pueblo. El río se desbordó e invadió varias casas cercanas a la orilla, incluida la nuestra. Perdimos muebles, ropa y, lo más devastador para mi madre, buena parte de sus bordados ya listos para la venta.
Fue un periodo de aún más escasez y tensión. Mi padre, frustrado con la pérdida, bebía más y gritaba más. Mi madre cosía día y noche para reponer lo que se había perdido. Yo, cada vez más, sentía el peso de una amenaza que no conseguía nombrar, pero que se cernía sobre nuestra casa, como las nubes oscuras que habían traído la tormenta. Armando, a esa altura con 22 años, estaba cada vez más parecido a mi padre, no solo en lo físico, alto, fuerte, con la misma mirada dura, sino también en el temperamento. Bebía tanto como él y tenía los mismos accesos de ira. Pero había algo más en Armando, una crueldad calculada que mi padre, en su brutalidad más directa, no poseía. Le gustaba asustarme, acorralarme en rincones de la casa cuando no había nadie cerca, hacer comentarios sobre cómo me estaba convirtiendo en una señorita bonita. Cada vez que esto ocurría, yo corría hacia mi madre, hacia Tomás, o huía a la casa de Cecilia. A principios de 1962, cuando yo estaba por cumplir 12 años, el calendario marcó el tercer domingo de junio, Día del Padre. Era una fecha que no celebrábamos mucho en casa. No había dinero para regalos y mi padre nunca pareció importarle las celebraciones familiares. Pero aquel año, mi maestra nos había hecho confeccionar tarjetas para nuestros padres en la escuela. Me senté en el último pupitre, observando a mis compañeras dibujar corazones coloridos y escribir mensajes cariñosos mientras miraba el papel en blanco frente a mí, sin saber qué escribir para un hombre cuyos pasos pesados en el portal me hacían temblar. El Día del Padre de 1962 amaneció con una neblina fina cubriendo Tlacotalpan, algo común en aquella época del año. El río estaba tranquilo, casi inmóvil, reflejando el cielo gris como un espejo empañado. Desperté temprano, como siempre, y ayudé a mi madre a preparar el desayuno. Aquel domingo, ella había hecho memelas, un tipo de tortilla gruesa con frijoles y queso, típica de la cocina local, que comíamos con salsa. «Tu padre llegó tarde anoche», dijo mi madre en voz baja mientras arreglaba la mesa. «Él y Armando bebieron mucho en la cantina de don Joaquín. Mejor dejarlos dormir hasta más tarde». Había una preocupación en su mirada que yo conocía bien. Era la misma mirada que tenía cuando sabía que una tormenta se acercaba, pero no podía hacer nada para impedirla. Aquella mañana fuimos a misa de 8, solo yo, mi madre y Tomás. Elena había venido de Veracruz para pasar el fin de semana, pero decidió quedarse en casa para preparar un almuerzo especial, pescado asado con arroz y plátanos fritos, la comida favorita de mi padre. «Es Día del Padre, después de todo», dijo, siempre intentando agradar, siempre creyendo que un gesto amable podría cambiar la naturaleza de mi padre. En la iglesia, el padre habló sobre San José, el padre de Jesús, sobre cómo era un ejemplo de protección y amor a la familia. Miré a los otros niños a mi alrededor, muchos sosteniendo cartas y dibujos para entregar a sus padres después de la misa. La tarjeta que yo había hecho en la escuela estaba doblada en el bolsillo de mi vestido, arrugada y medio rota. No había conseguido escribir nada en ella más que «Feliz Día del Padre». E incluso esas 3 palabras parecían mentirosas en mi letra insegura. Cuando volvimos a casa, mi padre y Armando ya estaban despiertos, sentados en el portal del frente, con expresiones amargas que mostraban la resaca de la noche anterior. Tomás, que en la época tenía apenas 9 años, corrió hasta mi padre y le entregó un dibujo que había hecho, una lancha de pesca colorida con el nombre de mi padre escrito en el costado. «¿Qué es esto, chamaco?», preguntó mi padre, tomando el papel con dedos torpes. «Es un regalo, papá. Feliz Día del Padre», respondió Tomás con aquella sonrisa inocente que siempre me partía el corazón. Mi padre miró el dibujo por un momento, después lo dobló y lo colocó en el bolsillo de la camisa. No agradeció, no sonrió, pero tampoco lo rompió o lo tiró, lo que para nosotros ya era una pequeña victoria. «¿Y tú, Matilde, no tienes nada para tu padre?», preguntó Armando, fijando en mí aquella mirada que me daba escalofríos. La pregunta sonó como una amenaza velada. Dudé,
mi mano yendo instintivamente al bolsillo donde estaba la tarjeta. Pero antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Ella ayudó a Elena a preparar el almuerzo especial para ustedes. Ese es su regalo. Mi padre gruñó algo ininteligible y se levantó, entrando a la casa en dirección a la cocina. Armando continuó sentado, observándome con una sonrisa en la comisura de los labios que hizo que mi estómago se revolviera. El almuerzo transcurrió en una atmósfera tensa. Mi padre y Armando bebían tequila mientras comían, lo que nunca era una buena señal. Elena intentaba llenar el silencio hablando sobre su trabajo en la casa de la familia rica, sobre cómo su patrona le había dado un vestido casi nuevo que ya no le servía. Mi madre respondía con monosílabos, manteniendo los ojos bajos, mientras yo jugaba con la comida en el plato sin conseguir tragar nada. Tomás, sensible como siempre, percibió la tensión y en cuanto terminó de comer, pidió permiso para ir a jugar a la casa del vecino. Mi padre asintió con la cabeza y yo sentí una punzada de envidia al ver a mi hermanito escapar de aquel ambiente sofocante. Después del almuerzo, Elena se ofreció a lavar los platos y mi madre fue a ayudarla. Me quedé sola en la sala con mi padre y Armando, que continuaban bebiendo, ahora de una botella de tequila que Armando había comprado en la cantina. La televisión aún era una rareza en aquella época, especialmente en lugares como Tlacotalpan. Así que no había nada para distraer la atención de ellos de mí. «Ven acá, hija», llamó mi padre, dando palmaditas en el sofá junto a él. «Hoy es día del padre y aún no me has dado un abrazo». Miré instintivamente hacia la cocina, buscando a mi madre con los ojos. Ella estaba de espaldas, ocupada con los platos, pero algo en el modo en que sus hombros se tensaron me dijo que estaba atenta a la conversación. A regañadientes me acerqué al sofá. Tal vez fuera solo un abrazo, pensé. Tal vez, por ser Día del Padre, él estuviera intentando ser amable. Pero tan pronto como me senté, sentí su brazo pesado alrededor de mis hombros, jalándome hacia él. El olor a tequila y sudor era tan fuerte que me daba náuseas. «Te estás convirtiendo en una señorita bonita, Matilde», dijo él, su voz pastosa por el alcohol. «Ya estás casi en edad de casarte». «Todavía es muy joven, papá», dijo Armando. Su tono no era de protección. Había algo depredador en la manera como me miraba. «Pero se está poniendo bonita de verdad, como la mamá». Mi padre rió, un sonido áspero que me hizo estremecer. «Sí, pero la madre ya no sirve para nada, está vieja y acabada». Intenté alejarme, pero el brazo de él me sujetó firme. Yo necesito ayudar en la cocina», tartamudeé, sintiendo el pánico crecer. «Las mujeres están encargándose de eso», respondió mi padre. «Tú te quedas aquí con nosotros. Vamos a enseñarte algunas cosas que toda señorita necesita saber». Fue entonces que Armando se levantó y fue hasta la puerta de entrada, girando la llave en la cerradura con un clic que sonó como una sentencia. El pánico dentro de mí se transformó en terror puro. «¿Qué están haciendo?», pregunté, mi voz casi desapareciendo de miedo. «Ven acá, hija», llamó nuevamente mi padre, pero ahora su voz tenía una entonación diferente, más sombría. «Hoy es día de regalo especial». Armando volvió a la sala y se posicionó detrás de mí, sus manos pesadas posándose en mis hombros, empujándome levemente en dirección a mi padre. Intenté zafarme, pero él era mucho más fuerte. «No necesitas tener miedo», dijo Armando, su voz extrañamente suave, como si estuviera hablando con un animal asustado. «Es solo un juego de familia, ¿verdad, papá?». Mi padre asintió, los ojos turbios por el alcohol, pero con una lucidez terrible en lo que pretendían. «Todo padre merece un cariño especial en su día», dijo abriendo los brazos. «Ven a darle un abrazo a tu papá, Matildita». Di un paso atrás, pero las manos de Armando me sujetaron firme. «Vamos, no seas maleducada», susurró él en mi oído. «Es solo un abrazo». Sabía que no era solo un abrazo. Las manos de mi padre nunca habían sido gentiles conmigo, o golpeaban con fuerza cuando estaba enojado, o tocaban de una forma que me hacía sentir sucia cuando estaba borracho. Y ahora, encerrados en aquella sala con mi madre en la cocina y Armando como cómplice,
El miedo que sentía era diferente a cualquier otro. No quiero, conseguí decir, la voz casi desapareciendo en la garganta seca. El rostro de mi padre se endureció. ¿No quieres? Después de todo lo que hago por ti, después de trabajar bajo el sol y la lluvia para poner comida en esta mesa. Él se levantó, su figura imponente llenando mi campo de visión. Sí vas. Es lo mínimo que puedes hacer por tu padre en su día y por tu hermano mayor, añadió Armando, apretando mis hombros con más fuerza, que también cuida de ti. Una lágrima corrió por mi rostro. En desesperación, hice lo único que pude pensar. Grité por mi madre con toda la fuerza de mis pulmones. «¡Mamá, mamá! ¡Ayúdame!». Oí el sonido de platos rompiéndose en la cocina, seguido por pasos apresurados. Mi padre maldijo y avanzó para agarrarme, pero me escabullí, deslizándome por debajo de sus brazos. Armando intentó sujetarme, pero conseguí morderle la mano con fuerza suficiente para que me soltara, gritando de dolor. Mi madre apareció en la puerta de la cocina en el momento exacto en que mi padre me alcanzaba nuevamente, sujetando mi brazo con tanta fuerza que sentí que podría romperlo. Su rostro, normalmente sumiso, estaba transformado. Había una furia allí que nunca había visto antes. «¡Suéltala, Lorenzo!», gritó, avanzando hacia la sala. «Cállate y vuelve a la cocina, mujer», rugió mi padre sin soltarme. «Esto no es asunto tuyo». «¿No es asunto mío? Es mi hija», respondió mi madre. Y había un temblor en su voz que no era de miedo, sino de rabia contenida. «Suéltala ahora, o te vas a arrepentir». Mi padre rió, un sonido cruel que me heló la sangre. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme con la escoba?». Él me jaló más cerca y pude sentir el olor agrio del tequila en su aliento. «Ven, Armando, vamos a llevarla al cuarto. Allá tenemos más privacidad». Fue entonces que ocurrió. Mi madre, aquella mujer pequeña y aparentemente frágil, corrió hasta la ventana del frente y la abrió de par en par. «¡Paren!», gritó ella con una voz que no parecía suya. «¡La policía está aquí!». El efecto fue instantáneo. Mi padre y Armando se congelaron. La mención a la policía era algo serio. Pescadores como ellos, que muchas veces contrabandeaban pequeñas mercancías o pescaban en áreas prohibidas, tenían un miedo instintivo a las autoridades. «¿Qué policía, mujer? ¿Estás loca?», preguntó mi padre, pero había incertidumbre en su voz. «Los llamé ayer», mintió mi madre con una convicción sorprendente. «Después de que ustedes dos salieron a beber, hablé con el teniente Mendoza, aquel que siempre viene a fiscalizar la pesca. Le conté todo lo que ustedes estaban planeando hacer con Matilde. Dijo que vendría hoy, justo a esta hora». Era una mentira, por supuesto. No había teléfono en nuestra casa, ni en casi ninguna casa de Tlacotalpan en aquella época. Y el teniente Mendoza, aunque era una figura conocida en la región, nunca había entrado en nuestra casa. Pero mi madre habló con tanta firmeza, con tanta certeza, que por un momento hasta yo le creí. Armando fue el primero en reaccionar. Siempre más listo, más calculador que mi padre, corrió hasta la ventana y miró hacia afuera. «No veo a nadie», dijo, pero había preocupación en su voz. «Están en la casa de don Joaquín», insistió mi madre. «Les dije que nos encontraran allá, porque sabía que ustedes iban a hacer esto hoy. Deben estar viniendo para acá en este exacto momento». Mi padre la miró por un largo instante, intentando decidir si estaba fanfarroneando. Después me miró a mí, todavía agarrada por el brazo, las lágrimas corriendo por mi rostro. Algo en su mirada cambió. No sé si fue vergüenza, miedo o apenas el instinto de autopreservación. Él me soltó y retrocedió un paso. «Estás loca, Dolores», dijo, pero su voz ya no tenía la misma certeza. «Completamente loca». Aproveché el momento para correr al lado de mi madre, que me abrazó protectoramente. Elena apareció en la puerta de la cocina, pálida y asustada, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. «Si vuelven a tocarla», dijo mi madre con una calma que contrastaba con el temblor de su cuerpo, «les juro por Dios que no solo llamo a la policía,
sino que le cuento a todo el mundo en la comunidad, al padre, a las beatas, a los pescadores. Todos sabrán qué tipo de hombres son ustedes. La amenaza de exposición pública parecía peor que la policía. En una comunidad pequeña como Tlacotalpan, donde todos se conocían, la reputación lo era todo. Incluso entre hombres violentos y alcohólicos, como mi padre y Armando, había ciertos límites que, si se sobrepasaban públicamente, significarían ostracismo completo. Mi padre agarró la botella de tequila de la mesa y tomó un trago largo. «Vamos a salir de aquí, Armando», dijo finalmente. «Esta casa está llena de locas». «Pero papá», comenzó Armando, todavía mirándome de una forma que me hacía querer desaparecer. «Ahora», ordenó mi padre, ya dirigiéndose a la puerta, «resolveremos esto después». Ellos salieron azotando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. En cuanto nos quedamos solas, mi madre se desplomó en una silla, el cuerpo entero temblando. Elena corrió a su lado, todavía sin comprender completamente lo que había sucedido. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Por qué mentiste sobre la policía?» Mi madre no respondió inmediatamente. Me jaló hacia ella, examinando mi rostro, mis brazos, como si buscara señales de heridas. «¿Te hicieron daño? ¿Te hicieron algo?» No respondí, las lágrimas aún corriendo. «Llegaste a tiempo». Ella me abrazó con fuerza y pude sentir su corazón latiendo descontroladamente. «Gracias a Dios», murmuró. «Gracias a Dios». Después, mirando a Elena, dijo con una firmeza que no admitía cuestionamientos: «Prepara algo de ropa para ti y para Matilde, solo lo esencial. Nos vamos de aquí ahora». «¿Irnos a dónde?», preguntó Elena confundida. «A cualquier lugar lejos de ellos», respondió mi madre. «Ya no es seguro quedarse aquí». «Pero mamá, ¿y Tomás? ¿Y nuestras cosas? ¿Y...?» Elena comenzó a enumerar, todavía intentando procesar el cambio repentino. «Vamos a buscar a Tomás en casa del vecino ahora mismo», interrumpió mi madre. «En cuanto a las cosas, solo llevamos lo que podamos cargar. El resto no importa». Fue entonces que entendí. No estábamos simplemente saliendo por algunas horas o días para dar tiempo a mi padre de calmarse, como había ocurrido algunas veces en el pasado. Estábamos huyendo de verdad, dejando atrás la única casa y la única vida que yo conocía. En menos de una hora habíamos preparado lo esencial: algunas mudas de ropa, los bordados que mi madre había hecho para vender, la libreta de ahorros donde guardaba el poco dinero que conseguía esconder de mi padre, y algunos objetos personales, como la muñeca Esperanza, que yo no podía dejar atrás. Buscamos a Tomás, que se asustó con la prisa y las pocas explicaciones, pero confió en nosotras lo suficiente para no hacer muchas preguntas. Tomamos el autobús hacia el centro de Veracruz al final de la tarde. Mi madre se mantuvo tensa durante todo el viaje, mirando constantemente por la ventana, como si esperara ver a mi padre y Armando persiguiéndonos. Pero ellos probablemente aún estaban en la cantina, ahogando su rabia y frustración en más tequila. «¿A dónde vamos, mamá?», pregunté cuando ya estábamos en el autobús. Tomás dormido en mi regazo, Elena sentada en silencio a mi lado. «A casa de la prima Ofelia en Ciudad de México», respondió ella, manteniendo la voz baja para que otros pasajeros no escucharan. Ella me escribió hace algunos meses, diciendo que si necesitábamos ayuda, podríamos buscarla. «¿Y nunca más volveremos a casa?», pregunté, mi voz pequeña en el barullo del autobús. Mi madre me miró por un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, determinación y algo que parecía ser esperanza. «Aquella ya no era nuestra casa, Matilde», dijo finalmente. «No era un lugar seguro para ti o para ninguno de nosotros por causa de papá y de Armando», afirmé. No como una pregunta, sino como un hecho que finalmente estaba admitiendo para mí misma. «Sí», respondió ella simplemente, «por causa de ellos». «¿Qué querían hacerme, mamá?», pregunté, incluso ya sabiendo la respuesta, en algún nivel instintivo, primitivo. Mi madre intercambió una mirada con Elena, que ahora lloraba silenciosamente a mi lado. Después, volviéndose hacia mí, dijo: «Cosas que ningún padre o hermano debería querer hacer con una hija o hermana. Cosas que no voy a permitir que te ocurran.
aunque tenga que enfrentar al río embravecido y al propio diablo. Aquella noche, mientras el autobús seguía por la carretera oscura en dirección a Veracruz, de donde tomaríamos otro autobús a Ciudad de México al día siguiente, dejé que las lágrimas finalmente cayeran. Lloré por la casa que habíamos dejado atrás, por la vida que conocíamos, y hasta de una manera complicada que no conseguía entender completamente, por el padre que debería haberme protegido, pero de quien tuve que huir. Pero también había, mezclado con la tristeza, un extraño sentimiento de orgullo por mi madre. Aquella mujer pequeña y aparentemente frágil, que durante años había soportado los abusos de mi padre en silencio, había encontrado una fuerza que yo no sabía que poseía. Había mentido, fanfarroneado y arriesgado todo para protegerme, para protegernos. Me dormí con la cabeza en su hombro, acunada por el movimiento del autobús, sosteniendo la muñeca Esperanza contra el pecho. Y soñé con Ciudad de México, una ciudad que nunca había visto, pero que representaba algo nuevo, algo diferente, un lugar donde tal vez podríamos comenzar de nuevo. El viaje a Ciudad de México fue largo y agotador. Dormimos una noche en una pensión barata en el centro de Veracruz, economizando el poco dinero que teníamos para los pasajes de autobús. Mi madre permaneció vigilante, verificando constantemente si mi padre o Armando nos habían seguido. Sus manos, tan habilidosas al trabajar con los bordados, ahora estaban siempre inquietas, apretando el rosario de madera que mi abuela le había dado, o contando los pocos billetes escondidos en una bolsita cosida dentro del forro de su bolso. En la terminal de autobuses, esperando el bus para Ciudad de México, Tomás, con sus 9 años, me jaló a un rincón y preguntó en voz baja: «Matilde, ¿por qué estamos huyendo? ¿Qué hicieron papá y Armando?» Miré aquellos ojos inocentes, tan parecidos a los míos, y no supe qué responder. ¿Cómo explicar algo que yo misma apenas comprendía? ¿Cómo poner en palabras la violencia que casi ocurriera, la mirada depredadora en el rostro de nuestro propio padre? Hicieron cosas malas, Tomás, respondí finalmente, e iban a hacer cosas peores. ¿Qué tipo de cosas?, insistió él, siempre curioso. El tipo de cosa que padres y hermanos no deberían hacer, dije, repitiendo las palabras de mi madre. Un día, cuando seas mayor, tal vez podamos hablar de esto. Él pareció aceptar mi respuesta, al menos por ahora. Volvimos junto a mi madre y Elena, que estaban contando las monedas para comprar algunos panes y plátanos para el viaje. El dinero era tan escaso que no podíamos darnos el lujo de comprar comida en el camino. Finalmente embarcamos en el autobús a Ciudad de México. El viaje duró casi un día entero, con paradas en Córdoba, Puebla, Cuernavaca y otras ciudades. En cada nueva ciudad, nuevos pasajeros subían y mi madre examinaba cada rostro masculino con aprensión, temiendo ver a mi padre o Armando. Elena, siempre la más fuerte emocionalmente de nosotros 4, intentaba mantener el ánimo, contando historias o proponiendo juegos de adivinanza para distraer a Tomás. Llegamos a Ciudad de México en una tarde grisácea de invierno. La terminal de autobuses estaba abarrotada e inmediatamente sentí el impacto de la ciudad grande. El ruido, la multitud, el ritmo acelerado, tan diferente de la vida tranquila de Tlacotalpan. Las personas hablaban diferente, con un acento que nunca había escuchado, y usaban ropa más pesada por causa del frío intenso, algo a lo que no estábamos acostumbrados en el pueblo. «¿Cómo vamos a encontrar a la prima Ofelia?», preguntó Elena, acomodando la mochila en la espalda y sujetando a Tomás por la mano para que no se perdiera en la multitud. «Mandé un telegrama desde Veracruz», respondió mi madre, mirando alrededor ansiosamente. Ella dijo que estaría esperándonos. Esperamos por casi 2 horas, sentados en bancas de madera duras e incómodas, nuestras pocas maletas a nuestros pies. El cansancio del viaje pesaba sobre nosotros, y Tomás ya se había dormido en el regazo de Elena cuando una mujer bajita, de cabellos grisáceos y anteojos redondos, se aproximó. «¡Dolores!», llamó ella, observando a mi madre con una mirada incierta. «¿Dolores Olivares?». Mi madre se levantó de un salto.
el alivio estampado en su rostro exhausto. Ofelia, gracias a Dios que viniste. Las dos se abrazaron y pude ver que, aunque eran primas, probablemente no se veían desde hacía décadas. Ofelia entonces nos miró, sus ojos agrandándose levemente al percibir que éramos 3 niños y no solo uno, como tal vez esperara. ¿Y estos son los pequeños?, preguntó con un leve tono de preocupación en su voz. Sí, respondió mi madre. Esta es Matilde, a quien conociste cuando era bebé. Esta es Elena, la mayor que aún estaba en casa. Y este es Tomás, el menor. Ofelia sonrió, pero pude notar una vacilación en su mirada. Su casa probablemente no era lo suficientemente grande para acomodar a tantas personas. Aún así, ella no mostró ninguna intención de mandarnos de vuelta. Bienvenidos a Ciudad de México, dijo, ayudando a cargar nuestras maletas. Vamos a casa, deben estar exhaustos. La casa de Ofelia quedaba en el barrio San Ángel, una región antigua de Ciudad de México, con casas modestas y calles estrechas. Era una construcción pequeña, con apenas 2 habitaciones, una sala que también servía de cocina y un patio en el fondo donde ella cultivaba hierbas y algunas verduras. Éramos muchos para un espacio tan limitado, pero en aquel momento cualquier refugio parecía un lujo. Ustedes pueden quedarse con el cuarto del fondo, dijo Ofelia, mostrándonos una habitación donde había apenas una cama matrimonial y un armario antiguo. Yo duermo en el otro cuarto. No es mucho, pero está limpio y seguro. Es más que suficiente, Ofelia, respondió mi madre, la gratitud evidente en su voz. No sé cómo agradecerte por recibirnos así, sin aviso. Aquella noche dormimos todos apretados en la misma cama. Mi madre, yo, Elena y Tomás. Estábamos tan cansados que ni nos importamos con la incomodidad. Lo importante era estar juntos y lejos del peligro que mi padre y Armando representaban. En los primeros días, mi madre contó a Ofelia una versión simplificada de nuestra huida. Dijo que mi padre bebía mucho, que era violento, pero no mencionó el intento de abuso. Solo más tarde, cuando nosotros los niños estábamos dormidos, oí a las 2 conversando en voz baja en la cocina. Mi madre finalmente reveló toda la verdad. «¡Dios mío, Dolores!», exclamó Ofelia, horrorizada. «¿El propio padre y el hermano? ¡Qué monstruos!». «Por eso tuve que huir», respondió mi madre. «Ya vi lo que les pasa a las niñas cuando los hombres de la familia pierden el respeto, y no iba a dejar que eso le pasara a mi Matilde». Las primeras semanas en Ciudad de México fueron extremadamente difíciles. El dinero que mi madre había traído se acabó rápidamente, y Ofelia, a pesar de su buena voluntad, no tenía condiciones de mantener a 4 personas, además de sí misma. Ella trabajaba como costurera en una pequeña fábrica de ropa en el centro de la ciudad, ganando apenas lo suficiente para sus propias necesidades. Mi madre pronto comenzó a buscar trabajo. Sin estudio formal y sin conocer a nadie en la ciudad, las opciones eran limitadas. Acabó consiguiendo empleo como lavandera en una casa de familia rica en el barrio Polanco. El trabajo era pesado: lavar a mano sábanas, toallas, ropa interior y el pago miserable. Salía antes del amanecer y volvía después del anochecer, sus dedos en carne viva por el agua y el jabón cáustico. Elena, que ya tenía experiencia como empleada doméstica en Veracruz, también encontró trabajo rápidamente. Fue contratada como ayudante de cocina en un restaurante cerca del Mercado de la Merced. Trabajaba muchas horas por poco dinero, pero al menos podía traer a casa las sobras de comida que serían tiradas, lo que ayudaba a alimentar a nuestra familia. En cuanto a Tomás y a mí, el plan inicial era que continuáramos estudiando. Mi madre insistía que la educación era nuestra única esperanza de un futuro mejor. Fuimos matriculados en una escuela pública cercana a la casa de Ofelia, pero la adaptación fue extremadamente difícil. No conocíamos a nadie. Nuestro acento veracruzano era motivo de burlas, y pronto percibí que estábamos muy atrasados en relación a los otros alumnos. La educación en Tlacotalpan no se comparaba a la de la capital. Además, estaba el problema del material escolar, de los uniformes, de los libros. Todo costaba dinero que no teníamos.
Muchas veces íbamos a la escuela sin el material necesario, lo que nos dejaba aún más marginados. Las dificultades financieras se intensificaron cuando, cerca de 3 meses después de nuestra llegada, Ofelia enfermó gravemente. Comenzó con una tos persistente que no mejoraba. Después vinieron los dolores en el pecho, la falta de aire, la debilidad extrema. El médico diagnosticó tuberculosis, una enfermedad común en aquella época, especialmente entre los más pobres. «Ustedes no pueden quedarse aquí», dijo el médico a mi madre después de examinar a Ofelia. «La enfermedad es muy contagiosa, especialmente para los niños». Ofelia, pálida y delgada en la cama, insistió en que nos quedáramos. «¿Dónde más irían?», preguntó entre accesos de tos, pero el riesgo era demasiado real, especialmente para Tomás, que siempre fue el más frágil de nosotros. Además, Ofelia necesitaba reposo absoluto, lo que era imposible con 4 personas compartiendo su pequeña casa. Con el corazón pesado, mi madre decidió que debíamos irnos. Con el poco dinero que habíamos ahorrado y lo que Elena ganaba en el restaurante, alquilamos un cuarto en una pensión en el barrio Doctores, cerca del centro. Era un lugar húmedo y ruidoso, frecuentado principalmente por trabajadores solteros. El cuarto era minúsculo, con apenas una cama matrimonial y un colchón delgado en el suelo, un armario pequeño y un lavabo. El baño era compartido con otros residentes del pasillo, la mayoría hombres rudos que bebían mucho y hablaban alto. Fue en ese ambiente hostil que pasamos el primer invierno en la ciudad, un frío intenso que penetraba por las hendiduras de las ventanas mal selladas, haciendo que Tomás tosiera toda la noche. No teníamos ropa adecuada para aquel clima tan diferente del invierno suave del pueblo. Mi madre hizo lo que pudo, pidiendo ropa usada en la casa donde trabajaba y remendando cobijas viejas que conseguíamos en donaciones de la iglesia local. Lo peor vino cuando, apenas un mes después de mudarnos a la pensión, Elena perdió el empleo en el restaurante. El establecimiento cerró de repente, sin aviso previo, dejando a todos los empleados sin pago y sin perspectivas. Sin su salario, por pequeño que fuera, nuestra situación se volvió desesperante. El dinero que mi madre ganaba como lavandera apenas alcanzaba para pagar el alquiler del cuarto, mucho menos para comida y otras necesidades. Fue entonces que tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Una mañana, mientras mi madre aún dormía, exhausta después de un día particularmente pesado de trabajo, salí sola de la pensión. Había oído hablar que en el mercado de la Merced necesitaban ayudantes para cargar mercancías, limpiar puestos y hacer entregas. Era un trabajo pesado, generalmente hecho por muchachos mayores, pero estaba determinada a intentarlo. Llegué al mercado antes del amanecer, cuando los comerciantes comenzaban a montar sus puestos. Abordé a un señor de barba blanca que vendía frutas, preguntando si necesitaba ayuda. Él me miró de arriba abajo, claramente dudando que una niña flacucha de 12 años pudiera ser de alguna utilidad. «¿Qué puede hacer una chamaca pequeña como tú aquí?», preguntó, su acento chilango cargado, sonando extraño a mis oídos. «Puedo limpiar, organizar, hacer entregas, lo que sea necesario», respondí, intentando parecer más confiada de lo que me sentía. «Aprendo rápido y trabajo duro». Él dudó, rascándose la barba pensativamente. «¿Y tus papás? ¿Saben que estás aquí buscando trabajo?». Mentí, diciendo que mi madre me había mandado. La verdad es que ella se horrorizaría si supiera. Ella siempre insistió en que yo debería estudiar, no trabajar. «Mira, chamaca, no tengo mucho para ofrecer», dijo el señor finalmente. «Pero puedes ayudar a organizar las frutas en los puestos y hacer algunas entregas cerca de aquí. Te pago unas monedas al final del día. Si haces un buen trabajo, puedes volver mañana». Así comenzó mi vida como trabajadora infantil en el mercado de la Merced de Ciudad de México. Despertaba antes de que saliera el sol, tomaba el pecero hasta el centro, a veces sin pagar, escondiéndome del cobrador, y trabajaba hasta el mediodía. Después corría a la escuela, frecuentemente llegando tarde y sin haber comido nada más que algunas frutas demasiado maduras que don Guillermo, el comerciante que me contrató, me permitía tomar.
Escondí esta situación de mi madre por casi 2 semanas, diciendo que estaba yendo más temprano a la escuela para recibir clases de refuerzo. Pero ella acabó descubriéndolo cuando una vecina me vio en el mercado y comentó con ella. Aquella noche enfrenté su furia y su decepción. «¿Por qué, Matilde? ¿Por qué lo hiciste a escondidas de mí?», preguntó, lágrimas en los ojos. «Porque necesitamos el dinero, mamá», respondí, mostrando las pocas monedas que había guardado en una lata de galletas vacía. «No estamos consiguiendo comer bien. Tomás se está enfermando con este frío, y tú ya trabajas tanto que apenas puedes mantenerte en pie». Ella se quedó en silencio por un largo tiempo, y vi en su rostro la lucha interna entre el deseo de protegerme y la dura realidad de nuestra situación. «Puedes continuar, pero solo hasta el mediodía», dijo finalmente. «Y solo si me prometes que no vas a abandonar la escuela». Se lo prometí, agradecida por su comprensión. En realidad, yo ya estaba pensando en dejar los estudios completamente. Estaba muy atrasada en relación a los otros alumnos. No conseguía seguir las lecciones, y los profesores parecían haber desistido de mí. Pero no tuve valor de decírselo a ella, no cuando el sueño de verme estudiada era una de las pocas cosas que aún la mantenía esperanzada. Los meses pasaron y nuestra situación continuó precaria. Ofelia, infelizmente, no se recuperó de la tuberculosis. Recibimos la noticia de su fallecimiento a través de una vecina que la visitaba en el hospital. Mi madre lloró por días, lamentando no solo la pérdida de la prima que nos ayudó cuando más necesitábamos, sino también el hecho de no haber podido estar a su lado en sus últimos momentos. Con el inicio del verano, las cosas mejoraron un poco. Mi madre consiguió un trabajo adicional como limpiadora en un pequeño hotel, lo que significaba más dinero, pero también más horas lejos de casa. Yo continuaba en el mercado, ahora trabajando para varios comerciantes. Y Tomás, a pesar de sus apenas 10 años, comenzó a vender periódicos en las calles cercanas a la pensión. Elena, después de meses desempleada, finalmente consiguió un trabajo como costurera en una pequeña fábrica de ropa. Ella siempre tuvo habilidad con la aguja, aprendida con nuestra madre, y eso acabó siendo nuestra salvación. El salario era mejor que el del restaurante y los horarios más regulares. Fue Elena quien, algunos meses después, con su primer pago completo, trajo la noticia que cambiaría nuestras vidas. «Encontré una casa para alquilar», anunció una noche después de que todos habíamos regresado de nuestros respectivos trabajos. «Es pequeña y queda lejos del centro, en el barrio San Ángel, pero es una casa de verdad, no un cuarto de pensión». Mi madre la miró incrédula. «No podemos pagar el alquiler de una casa entera, Elena». «Sí podemos», insistió mi hermana. «Si juntamos tu salario, el mío y lo que Matilde y Tomás consiguen, alcanza para pagar. Va a ser apretado, pero es posible, y lo más importante, será nuestro hogar, no un lugar donde tenemos miedo de usar el baño o de salir después de oscurecer». La esperanza en el rostro de mi madre en aquel momento es algo que nunca olvidaré. Después de casi un año viviendo en condiciones miserables, la perspectiva de tener un hogar, por más modesto que fuera, parecía un sueño. Y así, en diciembre de 1963, nos mudamos a nuestra primera casa en Ciudad de México. Era una construcción simple, con apenas un dormitorio, una sala que también servía de cuarto, una cocina minúscula y un baño del lado de afuera. Pero tenía un pequeño patio donde mi madre pronto comenzó a plantar hierbas y verduras, y lo más importante, era nuestra. Al final de aquel primer año terrible en Ciudad de México, las cosas comenzaban lentamente a mejorar. Teníamos un techo, comida en la mesa todos los días, y comenzábamos a aprender las costumbres y la forma de hablar de los chilangos. Pero las cicatrices de lo que dejamos atrás y de lo que casi ocurrió en aquel Día del Padre permanecían abiertas. Por la noche, cuando todos dormían, yo aún despertaba asustada, pensando haber oído la voz de mi padre o los pasos de Armando. Tomás aún preguntaba cuándo volveríamos a Veracruz, a nuestra casa con vista al río.
Y mi madre aún lloraba silenciosamente cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Pero había también pequeños momentos de alegría que nos ayudaban a seguir adelante, como cuando conseguimos comprar una radio de segunda mano y pasamos la noche entera escuchando música, o cuando un vecino bondadoso nos dio un gato pequeño que Tomás inmediatamente llamó Pescador en homenaje a la vida que habíamos dejado atrás. O aún cuando mi madre volvió a hacer bordados en sus raras horas libres y descubrió que había personas en Ciudad de México dispuestas a pagar buen dinero por aquel arte veracruzano tan raro en la capital. Era una vida dura, pero era nuestra, y más importante, era una vida donde yo no necesitaba temer la mirada de mi propio padre o los toques de mi propio hermano. Una vida donde podía dormir sin miedo de lo que podría ocurrir cuando cerrara los ojos. Mirando hacia atrás, percibo que aquel terrible día del padre de 1962 marcó el fin de mi infancia de muchas maneras. Fui obligada a crecer de repente, a enfrentar realidades que ninguna niña debería enfrentar, pero también marcó el inicio de un viaje que, por más difícil que fuera, nos llevó a una vida de dignidad y eventualmente de paz. El invierno de Ciudad de México de 1964 fue particularmente riguroso. El viento cortante que venía del Ajusco penetraba por las rendijas de nuestra pequeña casa, haciendo que las paredes de madera crujieran durante la noche. Tomás desarrolló una bronquitis severa que nos dejó aterrorizados. No teníamos dinero para médicos o medicinas caras, así que dependíamos de los tés y jarabes caseros que mi madre preparaba con las hierbas del patio, siguiendo recetas que había aprendido de su madre en el pueblo. Fueron semanas de angustia, oyendo su tos empeorar cada día, viéndolo adelgazar y perder las fuerzas. Mi madre y Elena se turnaban para quedarse con él durante la noche, colocando compresas tibias en su pecho cuando la fiebre subía, dándole cucharadas de jarabe de gordolobo con miel cuando la tos no lo dejaba respirar. Fue en ese periodo que conocimos a doña Zenaida, una señora morena que vivía 2 casas abajo de la nuestra. Era curandera y partera, respetada en la comunidad por sus conocimientos de hierbas medicinales y rezos curativos. Cuando supo de la condición de Tomás, vino a nuestra casa trayendo un frasco de jarabe oscuro y aromático. Está hecho con propóleo, miel, gordolobo y otras hierbas que solo yo sé, explicó, entregando el remedio a mi madre. Dele una cucharada cada 3 horas sin fallar y déjeme curar al niño. Mi madre, criada en la tradición católica, dudó por un momento, pero la desesperación ante la enfermedad del hijo habló más alto, y ella permitió. Doña Zenaida sacó una rama de ruda del bolsillo del delantal, hizo la señal de la cruz sobre Tomás y comenzó a murmurar oraciones en una mezcla de español y palabras que no reconocíamos, probablemente de origen indígena. Después pasó la rama sobre el cuerpo de él, de la cabeza a los pies, siempre rezando. Para nuestra sorpresa y alivio, Tomás comenzó a mejorar al día siguiente. La fiebre bajó, la tos se volvió menos intensa y él recuperó un poco del apetito. Puede haber sido el jarabe, puede haber sido la curación, o simplemente el curso natural de la enfermedad, pero para mi madre fue un milagro, y ella pasó a tratar a doña Zenaida con un respeto que rayaba en la reverencia. A partir de aquel día, doña Zenaida se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Nos enseñó sobre las plantas medicinales que crecían en la región, diferentes de las que conocíamos en el pueblo. Enseñó a mi madre a hacer pomadas para heridas, jarabes para la tos, tés para dolores diversos y, tal vez lo más importante, se convirtió en una amiga cuando más necesitábamos una. Fue a través de ella que comenzamos a integrarnos a la comunidad del barrio San Ángel. Ella nos presentó a otras familias, nos invitó a fiestas comunitarias, nos incluyó en redes de ayuda mutua que hacían toda la diferencia para personas pobres como nosotros. Por ejemplo, cuando alguien mataba un cerdo, compartía un poco de la carne con los vecinos. Cuando alguien hacía pan o conservas, mandaba una porción a las casas cercanas. Este sistema informal de apoyo mutuo era esencial para nuestra supervivencia. Había días en que, sin la sopa que una vecina mandaba o el pan que otra compartía, habríamos ido a dormir con hambre.
Y también había ocasiones en que, incluso con tan poco, encontrábamos maneras de retribuir. Mi madre ofreciendo bordados para decorar la iglesia local, yo ayudando a cuidar a los niños pequeños cuando sus madres necesitaban trabajar, Elena cosiendo ropa para quien no podía pagar sastres. A pesar de esas pequeñas mejoras, aún vivíamos al límite de la pobreza. Cada centavo era contado, cada gasto era cuidadosamente planificado. Usábamos ropa donada o confeccionada en casa por Elena. Comíamos lo más barato y simple posible, y nunca jamás nos dábamos el lujo de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. La escuela continuaba siendo un desafío para mí. El tiempo que pasaba trabajando en el mercado de La Merced afectaba mis estudios y cada vez más me sentía desplazada entre los otros alumnos. Muchos venían de familias más estables financieramente, tenían padres presentes, no necesitaban preocuparse si habría comida en la mesa al día siguiente. La distancia entre nuestras realidades hacía difícil formar amistades verdaderas. Además, existía el constante miedo de que de alguna forma mi padre y Armando descubrieran dónde estábamos. Ese temor nunca nos abandonó completamente. Cada vez que veíamos a un hombre que se parecía vagamente a mi padre en la calle, cada vez que oíamos el acento veracruzano que raramente se escuchaba en Ciudad de México, nos congelábamos de miedo. Mi madre llegó a cambiar nuestro apellido en documentos no oficiales, usando solamente Olivares en vez de Hernández Olivares, por miedo a que pudieran rastrearnos. Nunca más tuvimos noticias de mi padre o de Armando. No sabíamos si nos habían buscado, si habían desistido o si estaban apenas esperando una oportunidad para encontrarnos. El no saber era, de cierta forma, tan aterrador como la certeza del peligro. La única conexión que manteníamos con Veracruz era a través de cartas ocasionales de Ana, mi hermana mayor, que se había quedado en Córdoba con su marido. Ella escribía con cuidado, nunca mencionando nuestra dirección exacta, en caso de que las cartas fueran interceptadas. A través de ella supimos que mi padre había quedado furioso con nuestra huida, que había destrozado media casa en un acceso de rabia y que durante semanas recorrió cada rincón del pueblo buscándonos. Supimos también que él y Armando eventualmente desistieron, convencidos por vecinos y conocidos de que nos habíamos ido a Monterrey, no a Ciudad de México. Esta información nos trajo algún alivio, pero no eliminó completamente el miedo. ¿Y si descubrieran la verdad? ¿Y si en algún viaje a Ciudad de México nos encontraran por casualidad? Estas preocupaciones pesaban especialmente sobre mí. Comencé a tener pesadillas recurrentes, donde mi padre y Armando me encontraban, me arrastraban de vuelta a Tlacotalpan, me encerraban en un cuarto oscuro. Despertaba gritando, sudada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por mi boca. Mi madre y Elena siempre venían a calmarme, a asegurarme que estaba segura, que nadie jamás me llevaría de allí. Pero la verdad es que nunca me sentí completamente segura. Incluso años después, incluso cuando la razón me decía que era extremadamente improbable que ellos me encontraran, el miedo persistía, arraigado en mis huesos, como el frío del invierno de la capital. Fue en ese escenario de lucha diaria por la supervivencia, de miedo constante y de pequeñas alegrías que conocí a Ricardo. Él trabajaba como repartidor para varios comerciantes del mercado de La Merced, usando una bicicleta de carga para llevar mercancías a los clientes por la ciudad. Algunos años mayor que yo, con sus 17 años, era un muchacho callado, de pocas palabras, pero ojos amables y manos siempre listas para ayudar. Comenzamos a conversar durante los descansos del trabajo, compartiendo un café de olla o dividiendo una torta en los escalones del mercado. Él también venía de una familia pobre. Había perdido a su padre siendo joven y ayudaba a mantener a su madre y 3 hermanos menores. Tal vez por compartir responsabilidades semejantes, a pesar de mi poca edad, había una comprensión mutua que trascendía palabras. Ricardo fue la primera persona fuera de mi familia a quien le conté la verdadera razón de haber huido de Veracruz. Fue un atardecer, después de un día particularmente agotador de trabajo, cuando se ofreció a acompañarme hasta la parada del pecero. Mientras caminábamos,
Él mencionó casualmente que nunca había conocido a mi padre, y algo en aquel comentario inocente abrió las compuertas de mis emociones contenidas. Entre lágrimas, le conté todo. El día del padre, las intenciones de mi padre y de Armando, el engaño desesperado de mi madre sobre la policía, nuestra huida precipitada. Él escuchó en silencio, el rostro serio, los puños ocasionalmente cerrándose cuando yo describía los momentos más difíciles. Cuando terminé, esperaba ver asco, lástima o incomodidad en sus ojos. En lugar de eso, vi una furia contenida y una determinación que me sorprendieron. Si algún día aparecen por aquí, si intentan hacerte daño de nuevo, tendrán que pasar por mí primero, dijo simplemente, su voz tranquila contrastando con la intensidad de sus palabras. En aquel momento, algo cambió entre nosotros. No era amor romántico todavía. Yo era muy joven, y ambos estábamos demasiado ocupados con la supervivencia diaria para pensar en noviazgo. Pero era una conexión, una alianza, una promesa silenciosa de protección mutua que años más tarde florecería en algo más. A medida que 1964 llegaba a su fin, nuestra situación comenzó a mejorar gradualmente. Mi madre, que siempre había tenido habilidad con los bordados, comenzó a recibir pedidos específicos de familias ricas que querían decorar sus casas con aquel arte delicado y exclusivo. Elena fue ascendida en la fábrica de ropa, pasando de costurera básica a responsable por piezas más elaboradas, lo que significaba un mejor salario. Yo pasé a trabajar no solo organizando puestos y haciendo entregas en el mercado de la Merced, sino también vendiendo los bordados de mi madre a los turistas que visitaban el lugar. Descubrí que tenía talento para el comercio, para convencer a las personas del valor de aquel trabajo artesanal, para negociar precios que fueran justos tanto para nosotros como para los compradores. En la Navidad de aquel año, por primera vez desde que dejamos Veracruz, tuvimos una verdadera celebración. No era nada lujoso, un pollo asado en vez del tradicional pavo, un arbolito improvisado hecho con ramas secas, decoradas con adornos de papel que Tomás hizo en la escuela, regalos simples como calcetines nuevos o un cuaderno bonito. Pero era nuestro y representaba lo mucho que habíamos avanzado en tan poco tiempo. Sentados alrededor de la pequeña mesa en la noche de Navidad, con velas iluminando nuestros rostros, porque la luz eléctrica era demasiado cara para usar sin necesidad, mi madre hizo un brindis con vasos de refresco. Por nuestra familia, que perdió algunas partes en el camino, pero encontró otras nuevas. Por el valor que nos trajo hasta aquí y por el futuro que será mejor que el pasado. Nosotros cuatro, mi madre, Elena, Tomás y yo, brindamos con lágrimas en los ojos, pero también con sonrisas. Éramos sobrevivientes, habíamos enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer, y aún estábamos de pie, aún estábamos juntos. Y aquella noche, por primera vez desde el terrible día del padre de 1962, dormí sin pesadillas, arrullada por la sensación de que tal vez, solo tal vez, lo peor ya había pasado. 1965 fue el año que lo cambió todo. Mi madre insistió en que dejara el trabajo en el mercado de la Merced y me dedicara íntegramente a los estudios. Fue un sacrificio para la familia, pero todos contribuyeron. Elena trabajando más horas en la fábrica de costura, mi madre intensificando la producción de bordados, e incluso Tomás haciendo pequeños trabajos después de la escuela. La profesora Leonor fue fundamental en ese cambio, ofreciéndome clases de refuerzo después del horario escolar. «Tienes potencial, Matilde», me dijo cuando resolví sola un problema de matemáticas que antes me parecía imposible. Aquellas palabras encendieron en mí una determinación que no sabía que existía. En 1966, a los 16 años, ingresé en la escuela normal para convertirme en maestra. Fue Ricardo quien me sugirió esa carrera después de verme ayudando a Tomás con las lecciones. «Tienes talento con los niños», dijo. «¿Por qué no te haces maestra?» La idea nunca se me había ocurrido antes, pero tenía todo el sentido. Ricardo se convirtió en mi refugio. Inicialmente,
Apenas un amigo del mercado de la Merced pasó a protegernos cuando supimos, a través de una carta de Ana, que mi padre y Armando habían descubierto que estábamos en Ciudad de México. Él organizó una red de protección con amigos y conocidos, alertas en caso de que hombres con acento veracruzano preguntaran por nosotros. Por sugerencia de doña Zenaida, nuestra vecina curandera, nos mudamos a una casa mejor en el barrio San Ángel. Esta mudanza estratégica dificultaría que mi padre y Armando nos encontraran, incluso si estuvieran en la ciudad. Ricardo, usando sus contactos, fue quien encontró el lugar. Fue en esa nueva casa, en octubre de 1967, que Ricardo me pidió que fuera su novia oficialmente. Prometo cuidarte, respetarte, nunca hacer nada que te lastime o asuste, dijo, entendiendo perfectamente mis traumas. Fue la primera vez que sentí una felicidad verdadera, no apenas un alivio temporal del miedo. A finales de 1968, cuando me gradué como maestra y conseguí mi primer empleo en una escuela pública, Ricardo me pidió matrimonio. Nos casamos en julio de 1969 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi madre lloró de alegría. Elena fue mi madrina. Y Tomás, entonces con 16 años, acompañó a mi madre al altar para entregarme al novio. Con la ayuda financiera de todos, Ricardo finalmente realizó su sueño de abrir una pequeña tienda de abarrotes en el barrio San Ángel. El negocio prosperó rápidamente, ganando la confianza de los vecinos por su honestidad y precios justos. En 1971 compramos nuestra primera casa propia, un chalet modesto pero cómodo, con espacio suficiente para toda la familia. Al año siguiente, descubrimos que mi padre había fallecido en Veracruz, víctima de cirrosis hepática. La noticia llegó a través de Ana, que mencionó también que Armando se había mudado al norte del país después de la muerte de mi padre. Fue como si un peso enorme fuera retirado de mis hombros. Finalmente, podíamos vivir sin miedo, sin mirar constantemente por encima del hombro. En 1973 nació nuestra primera hija, Carla. 3 años después vino Raúl. Crié a mis hijos con todo el amor y protección que yo misma no tuve en la infancia. Ricardo fue el padre que siempre deseé tener, gentil, presente, respetuoso. Juntos construimos el hogar seguro que siempre soñé, donde el miedo no tenía lugar. La recuperación en mi vida no fue un momento único, sino una serie de pequeñas victorias. Conseguir estudiar, convertirme en maestra, encontrar un hombre bueno para amar, construir una familia basada en el respeto mutuo. Cada uno de esos pasos me alejaba de aquella niña aterrorizada de Tlacotalpan y me acercaba a la mujer fuerte y realizada en que me convertí. Mirando hacia atrás, veo que mi madre fue la verdadera heroína de esta historia. Fue ella quien tuvo el coraje de gritar, «¡La policía está aquí!», en aquel fatídico día del padre, salvándome del horror que podría haber sido. Fue ella quien tuvo la fuerza para arrancarnos de todo lo que conocíamos y comenzar de cero en una ciudad extraña. Y fue ella quien, a pesar de todas las dificultades, nunca dejó de creer que merecíamos una vida mejor. Hoy, a mis 75 años, miro por la ventana de mi casita amarilla de ventanas azules aquí en el barrio San Ángel y siento una paz que durante mucho tiempo creí imposible. Ciudad de México, que un día fue el lugar extraño donde nos refugiamos, se volvió verdaderamente mi hogar. Conozco cada esquina, cada árbol, cada cambio en las estaciones que transforma el paisaje del Parque México, que está tan cerquita de aquí. Mi querido Ricardo partió hace 5 años, llevado por un infarto fulminante mientras trabajaba en la tienda de abarrotes que construimos juntos. Fueron 45 años de un matrimonio que me enseñó que el amor verdadero existe, que no todos los hombres son como mi padre y Armando. Él me dejó recuerdos dulces, 2 hijos maravillosos, 5 nietos que son la luz de mis días y esta casa, que aunque a veces parece demasiado grande para una señora sola, está impregnada con las memorias de nuestra vida. Mi hija Carla siguió mis pasos y se convirtió en maestra. Hoy dirige una escuela infantil en el centro de la ciudad. Mi hijo Raúl
heredó el espíritu emprendedor de su padre y transformó nuestra pequeña tienda de abarrotes en una cadena de minisúpers de barrio que mantiene el mismo principio: productos de calidad a precios justos. Ambos me visitan regularmente, trayendo a los nietos para comidas dominicales, donde nunca falta un buen pozole tradicional de Guerrero, que aprendí a hacer con mi toque especial. Mi madre, Dolores, vivió con nosotros hasta fallecer en 1998, a los 84 años. Ella vio a sus nietos crecer, conoció a sus bisnietos y partió en paz, rodeada por toda la familia que ayudó a salvar en aquel distante Día del Padre. Hasta el final, mantuvo sus manos ocupadas con los bordados, enseñando la técnica a Carla y a mis nueras, garantizando que esa parte de nuestra herencia veracruzana no se perdiera. Elena nunca se casó. Dedicó su vida a la costura, convirtiéndose en una de las modistas más respetadas de Ciudad de México, con clientela fiel entre las señoras de la alta sociedad. Vivió en un apartamento propio en el centro histórico hasta fallecer en 2014, a los 69 años, víctima de un cáncer descubierto tardíamente. Su partida dejó un vacío inmenso, especialmente para mí, que siempre vi en ella no apenas una hermana, sino una segunda madre, por todos los sacrificios que hizo para que yo pudiera estudiar. Tomás, mi hermano menor, realizó su sueño de convertirse en ingeniero. Se graduó en la UNAM y hoy, a los 72 años, aunque está jubilado, aún trabaja como consultor en grandes proyectos. Se casó con Beatriz, tuvo 3 hijos y vive en un fraccionamiento en la zona sur de la ciudad. Él viene a buscarme todos los domingos para almorzar en su casa, una tradición que mantenemos desde hace años. En cuanto a mi padre y Armando, nunca más los vimos. Tras la muerte de mi padre en 1972, Armando realmente se fue al norte del país, según Ana nos informó. Años después, supimos que había muerto en un accidente de lancha en Baja California. No sentí tristeza, solo alivio. Las sombras del pasado finalmente se disiparon por completo. Ana mantuvo contacto con nosotros por cartas y más tarde por teléfono. Nunca más volví a Veracruz, aunque Tomás ha visitado algunas veces, llevando a la familia para conocer nuestras raíces. Las fotos que trajo me mostraron cómo Tlacotalpan ha cambiado. Más turístico, más desarrollado, pero aún conservando aquella arquitectura colonial colorida que recuerdo de mi infancia. Me jubilé de la enseñanza hace 15 años, después de 3 décadas educando a niños de primaria. Fue una carrera gratificante, especialmente porque siempre tuve un cuidado especial con los alumnos más callados, más asustados, aquellos que, como yo un día, cargaban secretos demasiado pesados para sus pequeñas almas. ¿Cuántas veces percibí señales que otros maestros no veían y pude intervenir, derivar para ayuda, tal vez hasta salvar a algunos niños de destinos terribles? Hoy en día, mi rutina es tranquila. Despierto temprano, preparo mi café de olla y me siento en el portal para ver amanecer. Los lunes lavo ropa, los martes plancho, los miércoles voy al tianguis a comprar las verduras de la semana. Los jueves recibo a mi grupo de tejido Agujas de la Sabiduría. Somos 6 señoras que nos reunimos para tejer, conversar sobre la vida y producir cobijas y ropa que donamos a asilos de ancianos y orfanatos. Por la noche, me siento en mi sillón azul de terciopelo, regalo de mi Ricardo en nuestros 30 años de casados, y leo o veo televisión, siempre con mi gatito Romeo a mis pies. Él es mi compañía constante, especialmente en las noches en que las memorias se vuelven más vívidas y el pasado intenta, sin éxito, atormentarme nuevamente. Mirando hacia atrás, hacia el largo camino que me trajo hasta aquí, percibo que, a pesar de todo, tuve suerte. Suerte de tener una madre valiente que gritó: «La policía está aquí», en el momento exacto, salvando mi infancia. Suerte de tener hermanos que sacrificaron sus propios sueños para que yo pudiera realizar los míos. Suerte de haber encontrado a Ricardo, un hombre que me enseñó que las manos masculinas pueden construir y acariciar, no solo destruir y lastimar. La niña asustada de Tlacotalpan se transformó en una mujer fuerte, una madre amorosa,
una abuela orgullosa, una maestra dedicada. Las cicatrices del pasado aún están ahí, invisibles, bajo la piel arrugada por los años, pero ya no duelen como antes. Aprendí a transformar el miedo en cautela, el dolor en empatía, el trauma en sabiduría para ayudar a otros. Ciudad de México me acogió cuando más lo necesité, y aquí construí una vida que, a pesar de los obstáculos, considero plena y feliz. Una vida que prueba que es posible recomenzar, que los ciclos de violencia pueden ser rotos, que el amor, el verdadero amor, basado en el respeto, tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. Y hoy, sentada en este portal, observando los cenzontes que hicieron nido en el guayabo del patio, siento una profunda gratitud por haber sobrevivido, por haber persistido, por haber encontrado, después de tanta tormenta, este puerto seguro donde puedo, finalmente, descansar en paz. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en este viaje de memorias dolorosas y superaciones, quiero dejarles algunas palabras que he ido coleccionando a lo largo de mis 75 años de vida. Si están pasando por algo parecido a lo que viví, si hay alguien en su familia, alguien que debería protegerlos, pero que se ha convertido en su mayor amenaza, sepan que no están solos. Y más importante, sepan que es posible escapar, es posible reconstruir, es posible encontrar paz después de la tormenta. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando huí de Veracruz a los 12 años, creí que mi vida había terminado antes incluso de comenzar. Pero cada nuevo amanecer traía una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de construir algo diferente. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Los años de trabajo infantil en el mercado, las noches estudiando después de días agotadores, el constante miedo de ser encontrada. Todo eso dejó marcas, pero son marcas que hoy llevo con orgullo porque prueban que sobreviví. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en los momentos más difíciles en Ciudad de México, cuando pasamos hambre y frío, cuando la nostalgia de casa apretaba, siempre había una pequeña llama de esperanza ardiendo dentro de mí, negándose a extinguirse. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Mi padre y mi hermano intentaron arrebatarme la inocencia, la infancia, la seguridad, pero mi esencia, quien yo realmente era, eso nunca consiguieron tocarlo. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. ¿Cuántas veces creí que no lo soportaría, que era imposible continuar? Y aún así continué. Ustedes también pueden. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Las cicatrices del pasado nunca desaparecieron completamente. Las pesadillas ocasionales, el sobresalto cuando oigo una voz parecida a la de mi padre, el instinto de proteger excesivamente a mis hijos y nietos. Pero aprendí a no dejar que esas heridas definan quién soy o controlen mi felicidad. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, desconfiada, incapaz de amar. En lugar de eso, elegí cultivar la empatía, la comprensión, la capacidad de percibir el dolor en los demás y hacer lo que estuviera a mi alcance para aliviarlo. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Caí muchas veces a lo largo de este viaje, cuando la nostalgia de casa era insoportable, cuando el dinero se acababa antes del fin del mes, cuando el miedo de ser encontrada me paralizaba. Pero siempre me levanté. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como una planta que crece entre las grietas del concreto, conseguí encontrar mi camino hacia la luz, hacia el crecimiento, hacia la vida plena. A pesar de los obstáculos, descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Por eso estoy aquí hoy compartiendo mi historia,
con la esperanza de que alcance a alguien que necesita oír exactamente estas palabras en este momento. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar, sea a los 12 años como yo, o a los 40, 50, 60. Nunca es demasiado tarde para decir basta, para buscar ayuda, para construir una nueva vida lejos del abuso. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay más páginas para escribir, nuevos personajes para conocer, nuevas aventuras para vivir. El trauma puede ser un capítulo, pero no necesita ser el libro entero. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada día feliz que viví, cada sonrisa genuina, cada momento de paz, todos fueron victorias contra aquellos que intentaron destruirme. Si conocen a alguien que está pasando por una situación de abuso, no esperen para actuar. Si ven señales, si perciben algo equivocado, si un niño o adulto demuestra miedo inexplicable, cambios de comportamiento, se aísla o presenta marcas físicas, busquen ayuda inmediatamente. Conversen con esa persona en privado. Ofrezcan apoyo sin juzgar. Ayuden a encontrar recursos locales como delegaciones especializadas, centros de asistencia social u organizaciones no gubernamentales que tratan con víctimas de abuso. La intervención rápida puede salvar no solo una vida, sino toda una trayectoria. Si mi madre no hubiera gritado, «La policía está aquí», aquel día del padre, si no hubiera tenido el valor de sacarnos de aquella casa esa misma noche, mi historia sería muy, muy diferente. A veces, una única acción valiente puede cambiarlo todo. Compartan esta historia ahora mismo con alguien que sospechen que pueda estar necesitando ayuda. Compártanla con educadores, trabajadores sociales, profesionales de la salud, cualquier persona que pueda estar en posición de identificar y ayudar a víctimas de abuso. No esperen ni un minuto más, pues cada momento de duda es un momento más de sufrimiento para alguien. Y si ustedes son las personas que están sufriendo abuso, sepan que existe un camino para salir de esa oscuridad. No están solos. Hay personas dispuestas a ayudar, recursos disponibles, la posibilidad de una vida diferente, libre del miedo y del dolor. Den el primer paso hoy, aunque sea simplemente contarle a alguien de confianza lo que está ocurriendo. Ese primer paso es el más difícil, pero también el más importante. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que durante años después de nuestra huida, yo aún oía en sueños la voz de mi padre llamando mi nombre, y despertaba sudando frío, incapaz de gritar. Y aún así, incluso con ese terror nocturno que me acompañó por tanto tiempo, conseguí construir una vida de paz y amor. Si yo lo logré, ustedes también pueden. Si estas palabras te tocan el corazón, recuerda dar like y suscribirte a Memorias de las Abuelas. Comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para esta abuela que solo quiere compartir historias que puedan ayudar a otros.